Dios les bendiga, hermanos. En el momento en el que el Señor me tomó de su mano, pude ver que estaba parada sobre una roca. Miré atrás y vi que había un ángel tras nosotros. Y comenzamos a descender en ese túnel oscuro a una velocidad indescriptible. Y en un tramo del camino yo volteé a mirar y vi que ese ángel ya no estaba. Me llené de mucho más temor y miré al Señor y le dije: Señor, ¿dónde está el ángel? ¿Por qué no viene tras nosotros? Y Él me habló y me dijo: es que Él no puede entrar a donde tú y yo vamos. Continuamos descendiendo y nos detuvimos como cuando se detiene un ascensor y se abrieron varios túneles. Y tomamos por aquel del que les hablaba mi hermana Sandra, en donde la gente estaba tomada de grilletes en sus manos, en donde estaban colgadas de sus cráneos, y vi que era una pared interminable. Había millones y millones de personas que tenían gusanos que caminaban por todo su cuerpo, pero vi enfrente y vi que había una pared exactamente igual. Y yo dije: Señor, tantas personas en este lugar. Y vino a mi mente una palabra que para entonces no conocía. El Señor me dice: es que el Seol es insaciable, el infierno es insaciable. Y salimos de aquel túnel y llegamos a aquel lugar al que le llamamos Valle de Pailas. Estas pailas estaban rebosantes de un lodo que hervía, y comenzamos a acercarnos a una de ellas. Y la primera persona que pude ver de cerca fue una mujer. El Señor fijó su mirada en ella, mientras ella subía y bajaba entre aquel lodo que hervía. Pero cuando Él fijó su mirada, ella se quedó suspendida como hasta la cintura. Y el Señor la miró y Él le dijo: mujer, ¿cómo te llamas? Ella le dijo: me llamo Rubiela. Yo vi que esta mujer tenía su cabello totalmente lleno de aquel lodo que hervía, carne colgaba de sus huesos ennegrecidos por el fuego. Entraban gusanos por las cuencas de sus ojos, salían por su boca, entraban por su nariz, salían de sus oídos, y por donde no podían entrar, sencillamente abrían un hueco. Le causaban tal dolor. Esta mujer miraba desesperadamente al Señor y le decía: Jesús, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, ten misericordia de mí, yo ya no puedo más, que pare ya, Señor, ya no puedo más, ten misericordia de mí. El Señor le preguntó a esta mujer por qué estaba allí. Ella le dijo: Señor, estoy aquí por vanidad. Y eso mismo era lo que decía aquella placa que tenía incrustada en su pecho. Ella tenía en su mano un frasco. Yo veía un tarro común y corriente. Ella veía un perfume lujoso, y ella tenía que tomarlo y aplicar ese ácido que hervía en todo su cuerpo. Y en el momento en que lo hacía, toda su carne se derretía y gritaba desesperadamente y decía: Jesús, ya no puedo más, ten misericordia de mí, sácame de aquí aunque sea un segundo, ten misericordia de mí. Yo no estoy diciendo que es pecado aplicarse un perfume. El Señor nos dijo que esta mujer estaba allí por su perfume. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 5:7: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Esta mujer estaba allí porque puso en primer lugar su vanidad, porque el primer lugar en su vida eran sus perfumes, su arreglo personal. Pero Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él debe ser el primero, el segundo, el tercero en tu vida. Por eso es que esta mujer estaba allí, por haber puesto en primer lugar su vanidad. El Señor la miró con tristeza y le dijo: Rubiela, es tarde para ti. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. En ese momento se levantó una cobija de fuego que la cubrió totalmente, mientras la consumía entre aquella paila, gimiendo desesperadamente de dolor. Nos fuimos alejando de aquel lugar y comenzamos a acercarnos a unas puertas gigantescas que a medida que nos acercábamos se fueron abriendo. En el momento en que estuvimos adentro, pudimos ver que era una caverna gigantesca y vimos hacia lo alto luces de colores que se movían, vimos como una cámara de humo y de repente comenzamos a escuchar música, salsa, vallenato, rock, toda esta música que se escucha secularmente en las emisoras. De repente, el Señor, que es todopoderoso, hizo un movimiento de su mano y vimos millones y millones de personas que estaban colgadas con grilletes en sus manos, que estaban brincando desenfrenadamente sobre el fuego. Y el Señor nos mira y nos dice: miren, esta es la paga para los bailadores. Ellos tenían que brincar sin poder detenerse un segundo. Si sonaba salsa, tenían que brincar al son de la salsa. Si sonaba rock, tenían que brincar al son del rock.
Pero lo peor de todo no era eso, no era que no podían detenerse, lo peor de todo era que sus zapatos no eran normales, tenían unos clavos de aproximadamente 15 centímetros de largo, que estaban atravesados hacia arriba, y tenían que brincar y brincar sin poder detenerse un segundo. Aquellos que querían detenerse venían demonios con lanzas, y se las enterraban y les maldecían, y les decían: alábalo porque este es tu reino, alábalo, alábalo, no puedes detenerte, tienes que alabarlo, tienes que brincar, tienes que bailar, no puedes detenerte un segundo. Lo peor de todo en este lugar, ¿sabes qué es? Es que la mayoría de las personas que estaban allí en ese lugar habían sido cristianos que habían muerto en una discoteca. Muchas personas se preguntan y dicen: ¿pero dónde dice la Biblia que es malo bailar? En Santiago 4:4 nos dice la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17 nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recuerda que el mundo pasa, esto se acaba, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amigo, hermano, al salir de este lugar vimos unas pasarelas que eran las que dividían el infierno como en secciones de sufrimiento. Luego vimos sobre ellas a un espíritu, en la misma forma de un muñeco que hemos visto en la tierra. Aquí es llamado duende, troll o gnomo. Tiene el pelo de colores, tiene cara de viejo, cuerpo de niño y no tiene sexo. Además sus ojos destellan maldad. Y el Señor nos mostraba que este espíritu es un espíritu de laxivia. Y él tenía una lanza en sus manos y modelaba sobre aquella pasarela como cualquier reina, como cualquier modelo. Y a su paso enterraba la lanza a aquellas personas que se hallaban abajo de él. Y les maldecía y les decía: acuérdate del día que pasaste por una iglesia cristiana y no quisiste entrar. Acuérdate del día que te predicaron y no quisiste escuchar. Acuérdate del día que te entregaron un tratado y tú lo tiraste. Y ellos trataban de taparse lo que les quedaban de oídos y les decían: cállate, cállate, no me digas más, no quiero saber más, cállate. Pero ellos se gozaban, ellos se deleitaban en su dolor. Continuamos caminando con el Señor, y mientras la gente gritaba y gemía pidiendo misericordia, escuchamos a un hombre que clamaba aún más fuerte que todos los que se hallaban allí. Y este hombre comenzó a clamar diciendo: Padre, Padre, ten misericordia de mí. El Señor no iba a determinar a este hombre, pero cuando le llamó Padre, él se estremeció y lo volteó a mirar y le dijo: Padre, ¿tú me llamas Padre? No, yo no soy tu Padre, ni tú eres mi hijo, porque si fuerais mi hijo estarías conmigo en el reino de los cielos. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. En ese momento se levantó una cobija de fuego y lo cubrió totalmente. Y el Señor nos contaba la historia de este hombre y nos decía que él le llamaba Padre porque él le había conocido, que era un hombre que había asistido a la iglesia, al cual le había hablado por su palabra, al que le había dado 1000 promesas. Y nosotros le dijimos: Señor, pero entonces ¿qué pasaba? El Señor nos dijo: es que él vivía una vida doble. Era uno en su casa y otro en la iglesia. Él decía: bueno, pues como aquí cerca no vive ni el pastor ni ningún hermano, yo puedo hacer lo que quiera. Pero se le olvidó que los ojos de Dios están puestos sobre nuestros caminos y que nadie puede burlar al Señor. La palabra nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Este hombre estaba sufriendo 1000 veces más que cualquier persona en el infierno. Estaba pagando una doble condenación: la condenación por su pecado y la condenación por haber creído que al Señor se le podía burlar. El pueblo hoy en día se ha acostumbrado a jerarquizar el pecado. Acostumbramos a decir que es más pecador el ladrón, el violador, el homosexual, que el mentiroso, que el chismoso. Pero ante los ojos de Dios estos pecados pesan lo mismo. Y la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte, que el alma que pecare, esa morirá. Amigo, hermano, yo te invito a que hoy que Jesús está extendiendo su mano, está extendiendo su misericordia a tu vida, tú te arrepientas,
La palabra de Dios nos dice que el que se arrepiente y se aparta de su pecado alcanzará misericordia. Y es mejor creer ahora que esperar para comprobar después. Dios te bendiga. Cuando comenzamos a subir al reino de los cielos, llegamos a un lugar muy hermoso donde habían unas puertas preciosas. Y allí en esas puertas habían dos ángeles. Ellos comenzaron a tener un diálogo, pero este diálogo era un idioma angelical. No podíamos entender lo que se decía, pero el Espíritu Santo que iba con nosotros nos permitió entender lo que estos ángeles decían. Nos estaban dando la bienvenida por el poder haber llegado a este lugar. Cuando estuvimos ahí en esas puertas, el Señor Jesucristo colocó su mano sobre estas puertas y abrió. Nosotros no hubiéramos podido entrar hacia ese lugar si no hubiera sido porque íbamos de la mano del Señor. Comenzamos a apreciar todo lo que había allí en aquel lugar. Nuestros ojos se maravillaban de todo lo que estaba en aquel lugar. Comenzamos a ver un lago gigantesco, un árbol que estaba allí plantado. Este árbol era el árbol que habla la palabra de Dios, que se la va a estar allí, el árbol de la vida. Después de esto, nos dirigimos hacia allí donde estaba este lago. Y allí en el lago comenzamos a ver que debajo del agua se movían unos peces. Fue tanto la maravilla de lo que estábamos viendo que con mis compañeros decidimos sumergirnos debajo del lago. Comenzamos a nadar debajo del agua y comenzamos a ver cómo muchos peces se movían de un lado hacia otro y nos acariciaban. Estos peces no huían de nosotros como normalmente lo sentimos aquí en la tierra, como lo vemos, sino que allí la presencia del Señor les daba la tranquilidad para que ellos viniesen hacia mí, porque no les íbamos a hacer ningún daño. Y fue tanto la maravilla que yo tomé uno de estos peces en mis manos y lo saqué. Y me di cuenta cómo se quedaba quietecito allí, apreciando la presencia del Señor. Lo puse nuevamente en el agua. Hacia lo lejos comencé a darme cuenta que había unos caballos blancos, como lo dice la palabra de Dios en el Apocalipsis 19:11, que el que lo va a montar se llamará fiel y verdadero. Estos caballos donde el Señor va a venir a arrebatar a su pueblo, a su iglesia. Y yo me dirigí hacia estos caballos y comencé a acariciarlo. Y el Señor me acompañó y me permitió que montase en uno de estos caballos. Cuando comencé a cabalgar en uno de estos caballos, comencé a sentir por primera vez algo que nunca jamás aquí en la tierra había sentido. Comencé a sentir por primera vez la paz, la libertad, el amor y la santidad que se vive allí en aquel lugar tan precioso. Comencé a disfrutar de todo lo que podían ver mis ojos. Comencé a disfrutar de ese paraíso tan hermoso que Dios ha preparado para nosotros. Veíamos también la mesa que está servida, que no tiene ni principio ni final. Vimos allí las sillas que están preparadas para nosotros. Comenzamos a ver también unas coronas que están allí listas para que nosotros las poseamos, esa corona de vida eterna. Vimos allí los manjares que están servidos para que cuando lleguen las bodas del Cordero podamos comer de estos manjares que Dios también ha preparado para nosotros. Unos seres angelicales se movían con unas telas blancas allí para preparar los mantos que Dios está preparando para nosotros. Me maravillaba de todo lo que podía ver allí en aquel lugar. Aún trataba de mirar a todo lado. Por algo dice la palabra de Dios que tenemos que recibir el reino de Dios como niños. Nos volvimos niños en aquel lugar. Comenzamos a disfrutar de todo lo que había allí, de las flores, de las moradas que Dios ha preparado. Dios nos permitió entrar a estas moradas. En ese momento nos dirigimos hacia un lugar donde habían muchos niños. Y el Señor en ese momento comenzó a compartir con cada uno de ellos, a jugar con ellos, comenzó a estar ahí en medio de ellos y le dedicaba el tiempo suficiente a cada uno y disfrutaba con ellos. Nosotros nos acercamos al Señor y le dijimos: Señor, estos niños son los que van a nacer allí en la tierra. El Señor dijo: no, estos niños son los que son abortados en la tierra. En ese momento me estremecí, porque dentro de mí había algo que me estremecía, algo que yo había hecho en el pasado. En el tiempo en que yo no conocía al Señor, compartí con una mujer y en ese tiempo ella quedó embarazada. En ese momento yo no sabía qué hacer. Le pedí a ella que me diera un tiempo para tomar una decisión. Pasó el tiempo y cuando fui a tomar una decisión y a decírsela a ella, ya había sido muy tarde, porque ella había abortado. Eso había marcado mi vida desde ese principio. Aún aunque yo le había recibido al Señor, yo no me sabía perdonar. No sabía perdonar ese error que había cometido en mi pasado. Pero Dios iba a sellar esa herida. Me permitió que entrara hacia ese lugar. Ariel, si ves esa niña que está allí, esa niña es tu hija. Cuando me dijo esto, comencé a sentir cómo esa herida que había estado durante mucho tiempo ahí se cerraba. Me permitió que yo me dirigiera hacia ella y ella viniese hacia mí. Y yo la pudiera tomar en mis manos, pudiera ver sus ojos y pudiera escuchar de su boca una palabra que me dijo: papá.
comencé a comprender y a sentir que Dios había extendido su misericordia, que me había perdonado y que yo tenía que aprenderme a perdonar a sí mismo. Querido amigo que me escucha, yo te quiero decir algo. Dios ya perdonó tus pecados, ahora tienes que aprender a perdonarte a sí mismo. Le doy gracias a Dios por permitirme contar este testimonio y llevar esta palabra a cada uno de ustedes. Señor Jesucristo, te doy la gloria y la honra, porque este testimonio es del Señor. El Señor nos permitió recibir esta revelación. Espero que cada uno de mis hermanos que me escuchó reciba la bendición de este testimonio y la lleve a muchos lugares. Que el Señor te bendiga. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa, hay libertad, sí, verdad, verdad que sí, hay libertad, hay libertad.